maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Sí, hermanos. Estamos en la epístola a los filipenses. Sí, estamos hablando porque considero que era necesario saber cómo es que recibimos el Espíritu. Y cómo a los ojos de Dios, ¿me entiende? Digo, podemos usar algunos términos, ¿verdad? Podríamos decir el espíritu de vida y el espíritu de poder. Podemos decir el espíritu esencial y el espíritu económico. Es decir, queremos decir exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, podríamos decir el espíritu interno y el espíritu externo. Pues digo, es otro. Pero en realidad, o sea, quise mostrar el caso del Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? Cómo Él fue concebido por el Espíritu Santo. Pero 30 años después, Él vino a ser bautizado y el Espíritu vino sobre Él. Muy importante los términos también. Digo, en realidad, le voy a decir que hay una carencia tremenda por ejemplo, de estas verdades, ¿me entiende? O sea, no es fácil realmente. Ok, ahora, quiero mostrar cuál es la experiencia, o sea, con los creyentes, ¿sí? Aquí quizá, bueno, ya sobre la marcha ahí iremos hablando, ¿verdad? Este fue el caso de Jesús, primeramente, el mensaje pasado. Hoy, esta ocasión, vamos a hablar de qué sucede con los creyentes. Mire, aquí en Juan 7, el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37, dice, verso 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante realmente. Mire, ahora quiero irme al momento en que el Señor murió y resucitó. ¿Sí? Fíjese, cuando el Señor muere y resucita, ¿qué sucede? Le voy a leer pues el Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan, y le voy a leer Juan 20 del 15 al 17. 17 es el verso muy importante realmente. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Aquí es el momento de la resurrección del Señor. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella,
le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro, o rabí, ¿verdad? Depende, pues digo, no sé, algunos pueden decir Raboni, algunos pueden decir rabí, no sé, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, o sea, le dijo a María Magdalena, o sea, era María Magdalena la que estaba ahí buscando al Señor. Jesús le dijo, no me toques, porque aún, escuche, porque aún no he subido a mi Padre. Escuche lo que le dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Wow. Digo, la verdad, todas estas palabras, hermanos, están llenas de vida, así completamente. Nomás considere, verso 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, esto fue el día de la resurrección, ¿ve? Y prácticamente aquí, o sea, Juan 20, 17, está mostrando, pues en cierta manera que hubo una ascensión secreta, ¿ve? ¿Qué sucede en esa ascensión secreta? Pues Jesús le dice, ¿sabes qué, mujer? No me toques ahorita porque ahorita necesito subir, o sea, como las primicias de la resurrección. Y necesito subir a mi Padre para que mi Padre tenga el disfrute de las primicias de la resurrección que soy yo. Entonces le dice, pero ve y di a mis hermanos. Ya ahora somos sus hermanos. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Pues porque si lo decimos de otra manera, o sea, pues somos los que tenemos la vida divina de Dios. Y somos los hermanos de nuestro hermano mayor. Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué interesante, hermanos, ¿eh? Ahora, vamos a ver qué sucede con nosotros, ¿eh? Primeramente ya vimos cuál fue el proceso que pasó el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver cuál es el proceso que nosotros estamos pasando. El día de su muerte y su resurrección implican muchas cosas, ¿ve? Y luego le voy a leer ya lo que sucedió ese mismo día de la resurrección, pero en la noche. O sea, lo que acabamos de ver ahorita con María Magdalena fue de mañanazo, ¿sí? O sea, muy de mañana. Aquí ya es en la noche. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, estamos en Juan 20, verso 19, le voy a leer hasta el 22. Juan 20, 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto de pie en medio les dijo, paz a vosotros. ¡Wow! O sea, estaban encerrados, estaban con mucho miedo, ¿ve? El Señor llegó, se puso en medio de ellos. Paz a vosotros. ¿Cómo entró? No lo sé. Por el techo, por una pared, por la puerta, ¿me entiende? No sé. Digo, tiene huesos y tiene carne y tiene cuerpo, ¿me entiende? Y se para enfrente de ellos y les dice, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, fíjese, y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Maravilloso, ¿eh? O sea, el día de la resurrección fue un día lleno de muchos eventos, ¿ve? Finalmente, María Magdalena va y encuentra al Señor y piensa que es el hortelano, ¿ve? Pero Jesús le dice: María, ¿ve? Entonces, digo yo, pues, aunque no quisiéramos, ¿verdad? Pues, o sea, Jesús le dijo María y ella, caray, reaccionó y ya supo que no era el hortelano, sino que era Jesús. Y luego Jesús le dice: no me toques, porque yo ahorita subo como las primicias, la primicia de la resurrección para el disfrute fresco del Padre. ¡Wow! Mas ve y di a mis hermanos. Qué importante, qué significado, ¿me entiende? O sea, todos, ¿me entiendes? O sea, los que me han seguido son mis hermanos. Y esa misma noche, el Señor regresa, ¿me entiende? Y estaban atrancados, decimos coloquialmente, a piedra y lodo, ¿ve? ¿Por qué? Porque tenían mucho miedo. Y se aparece el Señor allí en medio de ellos. Y les dice: paz a vosotros. Y luego pues ya les muestra ahí sus manos y su costado, ¿verdad? Y todos, pues claro, se regocijaron viendo al Señor, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Escuche eso. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Pues esta es una palabra que no es común para todos, ¿eh? Pero el Señor a sus discípulos dijo: así también yo os envío. El Padre me ha enviado a mí, pero yo también los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, escuche, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor se sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo. La palabra espíritu en el griego es la palabra neuma, o sea, aliento, aire, soplo, ¿ve? Y entonces el Señor se sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo interiormente para vida. Si usted quiere decir el Espíritu esencialmente, o el Espíritu para vida, o el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, quiero decir eso, hermanos, porque esto es realmente lo que antecede, fíjese, o sea, al hecho de Pentecostés. O sea, el Señor fijó un tiempo de 50 días desde el día de su resurrección, ¿verdad?, hasta el día del Pentecostés. El día de la resurrección eran las primicias de la resurrección, y esas solamente eran para el disfrute fresco del Padre. El día de Pentecostés ya sería la cosecha, ¿sí? Es decir, aquí eran las primicias de la resurrección. El día de Pentecostés, 50 días después, sería la cosecha. Parece sencillo todo, me explico, pero digo yo, es lo que pasó con el Señor Jesús y luego es lo que está pasando con nosotros.
Yo quiero no quiero venir así, me explicó, al día de Pentecostés, estrictamente. Porque mire, Pentecostés, muchos suponen que el día de Pentecostés solamente fue para la parte judía. Y entonces ya ¿qué le diré? Hechos capítulo 11, ¿me explicó? Es para la parte gentil. Entonces, aquí vamos a dejarlo y luego vamos a cubrir este aspecto para la parte gentil, ¿verdad? En Hechos capítulo 11. Amén.